Vamos a nuestra revista de prensa de viernes con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Hola Ángela, buenos días. Vamos a empezar esta revista de prensa en Perú. El periódico El Comercio dedica hoy su editorial a las expectativas alrededor del discurso que se espera para hoy de la presidenta Dina Boluarte en el Parlamento. Así es, Ángela, un discurso que va a tener lugar a las 11 de la mañana, hora de Perú. Y el editorial de El Comercio titula "El verdadero mensaje". Es el primer mensaje de Dina Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre, después del autogolpe fallido de Pedro Castillo, el primer 28 de julio, que es el Día Grande de Perú, conocido como las Fiestas Patrias. Y dice el editorial que tiene que ver Dina Boluarte si da un mensaje en el que se evidencia que tiene un proyecto para el país o si solo busca su supervivencia política hasta 2026, cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales. Concretamente, el editorial del Comercio dice: con casi 8 meses en el cargo y considerando la preocupante actualidad del país en múltiples frentes, no cabe ya hablar de aprendizajes ni de ensayos. A la mandataria le corresponde trazar una ruta clara de hacia dónde va a enrumbar su presidencia. Este periódico plantea 5 frentes que debería, dice, asumir en este discurso Dina Boluarte, que son economía, empleo, ámbito público y político, salud e inseguridad ciudadana. Concretamente, en las cuestiones políticas, dice El Comercio que Dina Boluarte tiene la obligación histórica de promover reformas políticas que acaben con ese pacto de no agresión entre el poder legislativo y el ejecutivo. Dice que depende de cómo enfoque este discurso, se verá si tiene ese verdadero proyecto de país o si solo busca sobrevivir políticamente, pese al desgaste que ha sufrido su figura en estos meses. Pues fíjese que sea como sea, será un discurso de supervivencia después de las manifestaciones masivas, después de los múltiples rumores de su renuncia que hoy también se hacen presente, pero bueno, que nunca se han concretado a la final, Marta. Así que sí, muchísima expectativa y a lo largo del día France 24 estará cubriendo este tema. Vamos a pasar ahora también a Estados Unidos. Hay un artículo de opinión del Washington Post muy interesante y a razón de las últimas acusaciones que fueron recibidas por el expresidente Donald Trump. Así es, interesante, también bastante demoledor con el expresidente. Es un artículo de opinión que firma Ruth Marcus y titula: "La nueva acusación demuestra que Trump nunca aprendió la primera lección del escándalo del Watergate". Recordemos que ayer Trump fue acusado de presuntamente intentar borrar las imágenes de las cámaras de seguridad en esa acusación de la tenencia deliberada de documentos clasificados una vez abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. Este artículo de opinión de Marcus dice textualmente: "Si las últimas acusaciones se sostienen, el expresidente es un delincuente común y extraordinariamente estúpido". Si algo demostró el escándalo del Watergate es que, según este artículo, es que el encubrimiento es casi peor que el crimen. Lo que dice la acusación es que después de que el FBI empezara a investigar a Donald Trump por este caso de los documentos clasificados, entonces es cuando intentó borrar las imágenes de las cámaras de seguridad, lo que evidentemente complica y empeora esta situación jurídica. Textualmente también este artículo dice: "La supuesta conspiración para destruir las imágenes de seguridad es el epítome de la obstrucción, sorprendentemente en su descaro". La columnista, eso sí, se muestra pesimista y dice: "Existe un argumento de que nada de esto importa, legalmente o en el tribunal de la opinión pública", y destaca lo importante de este caso, sobre todo de cara a las próximas elecciones, y pues que Trump tiene que ser sí o sí juzgado por este escándalo. Claro, pero al final ha salido bien librado de las últimas causas en su contra, aunque no lo sea en los tribunales, sí en la palestra pública, y esto lo veremos en las elecciones. Rápidamente, un artículo del diario español El País en el que se hace eco de los estragos de la violencia contra los indígenas en la era Bolsonaro, muy importante. Así es, Ángela, y este artículo del País empieza así: "Los pueblos indígenas brasileños suelen decir que llevan resistiendo exactamente 523 años, que es el tiempo que hace que las carabelas portuguesas asomaron en la línea del horizonte". Según un informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero, ligado a la Iglesia Católica en Brasil, en los últimos 4 años y con el primer presidente directamente beligerante con las minorías indígenas en el país, es decir, Jair Bolsonaro, les hizo hacer un
esfuerzo extra. La violencia se multiplicó, ha habido 795 asesinatos durante la era Bolsonaro, una violencia ligada a las políticas del expresidente, que no solo deja asesinatos, sino también amenazas de muerte, lesiones corporales, racismo o violencia sexual. Ninguno de estos crímenes tuvo la relevancia pública que tuvo la muerte y el asesinato del periodista británico Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira. Sin embargo, están ahí esos 795 asesinatos y, bueno, pues dan muestra, ¿no?, de la beligerancia que hizo el gobierno de Bolsonaro contra las minorías indígenas. Lo cual no es ninguna sorpresa. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de The Economist, que ha rebajado las expectativas de la contraofensiva ucraniana y se pregunta si puede estancarse. Así es, concretamente dice, se está estancando la contraofensiva ucraniana, se pregunta este medio. Dice que no es descartable un avance, pero que esto llevará tiempo, aunque Ucrania ha recuperado más terreno del que Rusia logró en su ofensiva de invierno. Los avances han sido lentos y más difíciles de lo esperado, dice The Economist. Se ha convertido esto en una batalla de desgaste. Los aliados ya eran cautos porque decía que el éxito de la contraofensiva no solo dependía de Ucrania, sino de que Rusia se desmoronara. Y textualmente dice este medio, ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Rusia mantiene una línea en el frente de hasta 30 kilómetros de defensa en algunos puntos, que es inquebrantable para Ucrania porque no tiene el control total del espacio aéreo. Pero dice este artículo de The Economist que los socios de Ucrania todavía no han entrado en pánico y que la esperanza está en tres frentes. El primer frente de la esperanza es que no se teme un contraataque ruso en estos momentos, después que Rusia tiene ahora pocas reservas en la retaguardia y que, por último, Ucrania está minimizando la capacidad de combate de Moscú. Acaba este artículo con unas palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, que dice la contraofensiva va a ser larga, dura y sangrienta. Pues Marta, yo le agradezco mucho por ayudarnos a salirnos un poco de la noticia del titular y analizarla un poco más. Se nos queda por fuera Singapur, que ejecutó hoy a la primera mujer en 20 años por un delito relacionado con porte de drogas, pero nuestros televidentes están invitadísimos a consultar esa noticia. Gracias, Marta, y feliz fin de semana. Gracias, Ángela.